Buenos días, Iglesia IDC. Estoy súper contento de poder estar nuevamente esta mañana con ustedes. Es súper emocionante poder estar conectados y poder tener el privilegio de abrir la palabra de Dios y poder explicarla, poder enseñarla y también aplicarla a nuestras vidas. Como saben, hemos comenzado una nueva serie en nuestra iglesia este nuevo año, el 2021, que se llama La Gracia Renovada y que se basa en el libro de Génesis, este libro de los principios. Y vamos a estar estudiando a un personaje específicamente que es el padre Abraham, el padre del pueblo de Israel. Pero antes quería contarles un poco una historia personal para introducir esta enseñanza. Y es que no recuerdo muy bien, creo que fueron ya hace bastantes años, pero cuando tenía como 17 años, 16 años, me acuerdo que yo solía salir de casa y viajar por un tiempo más o menos prolongado de 1 a 2 meses. Pero recuerdo nítidamente que cada vez que me iba, papá venía a la puerta de la casa a despedirse de mí. Él me daba un gran abrazo. Él me decía en primer lugar que me amaba. Y luego me decía algo que siempre ha quedado muy marcado en mi mente. Y él me decía: Wilder, hagas lo que hagas, vayas a donde vayas, recuerda una cosa. Recuerda que yo soy tu padre. Y recuerda que en esta casa siempre habrá comida para ti, habrá un cuarto donde dormir para ti, porque este es tu hogar y yo soy tu padre. Y sabes, es algo que se ha quedado plantado en mi mente, porque pude entender de que mi padre era mi padre, no por los méritos míos, porque yo era un joven bastante chico, bastante débil, con muchos apetitos y muchos problemas. Pero pasara lo que pasara, mi padre era mi padre y siempre iba a tener un lugar en nuestro hogar. Y esto, en vez de alejarme de él, hacía que me acerque a él, que quiera ser como él y amarle más a él. Y es que, al igual que la experiencia con mi padre, es muy parecida a lo que la vida de Abraham pasó en Génesis. Y es que Abraham tenía a su padre Dios, y fue Dios quien eligió a Abraham y le dijo que él iba a tener una descendencia grande. Y le dijo que él iba a ser el padre de un pueblo de donde nacería en un momento el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque Abraham era una persona que había sido llamada por Dios y era una persona de fe, aún así Abraham era una persona débil, era una persona con fallas, era una persona con fracasos, tenía debilidad en su mente y en su corazón. Y es que Dios empieza a perfeccionar nuestras debilidades, aun como somos. Por eso el título de mi enseñanza hoy día se llama La gracia y nuestras debilidades. La gracia y nuestras debilidades. Y vamos a ver, en primer lugar, en esta historia que vamos a contar ahora, vamos a ver la debilidad de Abraham. Y viendo la debilidad de Abraham, vamos a ver en segundo lugar la fidelidad de Dios, cómo Dios es fiel a pesar de la debilidad y la imperfección de Abraham. Y en tercer lugar vamos a ver cómo esta debilidad que se convierte, que vamos a contrastar contra la fidelidad de Dios, veremos también cómo es que a través de ver la fidelidad de Dios, Abraham renueva su carácter para Dios. Así que vamos a comenzar en primer lugar sobre la debilidad de Abraham. Y antes de pensar en la debilidad de Abraham, quería ver en algunas características positivas de Abraham para poder contrastarla. En primer lugar, una de las características de Abraham era que Abraham era una persona obediente. Y no sé si recuerdan cuando Dios llamó a Abraham por pura gracia. Dice la Biblia que un día Dios le dijo a Abraham que deje a su clan, a su parentela, a su familia, y vaya a un lugar donde ni Abraham mismo sabía dónde va a ir. Y en aquella época, salir de tu clan era una cosa bastante extrema.
Hoy día yo me encuentro en Estados Unidos y aquí en el occidente hay una cultura bastante individualista, bastante sola, pero en aquellas épocas en el mundo antiguo tener un clan era muy importante, era la esencia de tu vida, pero aún así Dios le dice a Abraham que salga de su esencia y que lo va a llevar a otro lugar y que le hará una descendencia grande. Y Abraham, dice la Biblia, que obedeció. Una gran característica de Abraham es que era una persona sumamente obediente a la voz de Dios. Pero en segundo lugar vamos a ver que Abraham era un hombre de fe. No sé si se acuerdan que un día Abraham ya estaba mayor y no tenía hijos, y entonces de pronto, ¿cómo es que iba a tener esta descendencia gigante que Dios ha prometido? Parecía que no venía, y de pronto Dios nuevamente le dice, sacándolo de la casa, le hace mirar el cielo a Abraham, le hace mirar las estrellas y le dice, Abraham, tu descendencia será como estas estrellas, no te preocupes, lo voy a hacer. Y Abraham dice que confía en Dios por fe. Abraham era un hombre de fe. Abraham era una persona obediente a Dios. Era un buen hombre. Él conocía a Dios. Y es que la vida con Dios comienza así, comienza con un paso, con el paso de la fe y la obediencia. Y Abraham había tenido ese paso. Sin embargo, en la vida, aunque nosotros tengamos ese paso, aunque llamemos a Dios nuestro Padre y seamos hijos suyos al creer por Él con fe, aún así vamos a tener momentos de debilidad y de imperfección. Porque, ¿sabes? No se trata que nosotros por nuestra moral o por nuestras obras llegamos a Dios, sino que Dios se acerca a nosotros por su gracia. Porque todos hemos fracasado. No podemos alcanzar a Dios por nuestras fuerzas. Y ese primer paso es el primer paso de la vida, con Dios. Y Abraham lo tenía. Pero aún así Abraham era débil. Y lo voy a demostrar acá con este pasaje. Mira lo que dice el capítulo 20, versículo 1 al 2. Dice que Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Y mientras vivía en el Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Ojo con eso. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó como esposa. Abraham no decía que Sara era su esposa. Él estaba mintiendo. Una de las debilidades de Abraham es que él estaba mintiendo aquí, porque él decía que era su hermana cuando no lo era. Pero ¿por qué Abraham decía que era su hermana? ¿Por qué no decía que era su esposa? Mira lo que dice el verso 11. Dice, y Abraham contestó, yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Y aquí quiero ver dos debilidades tremendas de Abraham y que probablemente también son nuestras propias debilidades. En primer lugar, quiero ver la debilidad de Abraham, que era el miedo a la muerte. ¿Qué pasaba allí? Abraham tenía miedo de morir. ¿Por qué? Porque Abraham a ir a este nuevo lugar, él sabía que muchos hombres querían quizás tener algo con su esposa. Y para poder quedarse con su esposa, lo que tenían que hacer era matarlo. Entonces Abraham planea algo en su mente, dice, antes de que me maten, porque yo no quiero morir, le tengo miedo a eso, voy a mentir. Y voy a decir que ella es mi hermana, cosa que no me van a matar. Y Abraham deduce esto porque él piensa que toda la gente allí que no conoce a Dios era igual que la gente en Sodoma y Gomorra, gente perversa. Y él dice, aquí también la gente debe ser igual, entonces van a hacer una perversidad, van a matarme y me van a quitar a mi mujer. Por lo tanto, voy a mentir. Abraham era un hombre débil y mentiroso por miedo a la muerte. Y es que los hombres de fe también tienen miedo. Los hombres de fe también le tienen miedo a la muerte. ¿Crees que hay personas al igual que Abraham que hablan con Dios, que aman a Dios y que se mueren de miedo?
Bueno, la respuesta es sí. Yo, contarles esto es muy personal, pero em, yo he conocido a Jesús, yo amo a Jesús, yo hablo con Dios todo el tiempo, le he creído, creo en su palabra, creo en Él. Pero, ¿sabes? Cuando me subo a un avión, no sabes el terror que le tengo al avión. Me muero de miedo. Probablemente le tengo mucho miedo a la muerte. Confieso todos mis pecados ahí. Me gustaría ser como el apóstol Pablo que decía, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero cuando estoy en el avión me muero de miedo. Y es que por más fe que tenga en Dios, tengo miedo. Y hay personas que tienen esa debilidad, aún conociendo a Dios. Y no solo eso, cuando el temor se apodera de ti, empiezas a hacer y a decir cosas terribles. Porque el miedo crea en ti inseguridad y la inseguridad crea en ti mentiras, palabras, cosas terribles. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te está dando miedo? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú que crees en Dios? Tú que eres una persona de fe, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles? Quizás tu miedo más grande es perder el trabajo y por lo tanto no importa si tienes que hacer trampa o tienes que hacer algo dañino, algo deshonesto, pero te mueres de miedo de perder trabajo y no tener que proveer a tu familia. ¿Cuáles son tus miedos? Quizás te preguntan cuánto ganas o en qué trabajas y te desempeñas y de pronto al miedo, al no ser aceptado, al no ser parte de, mientes rápidamente, aún conociendo a Dios. Yo en el liderazgo cristiano he conocido cuántos líderes que les dicen cuántas personas van a tu iglesia y siempre inflan, ¿no? Van 40 personas, pero siempre decían, somos 80. Van 100 personas, no, somos 150. Hay ese miedo a no alcanzar, a no ser. Y de ese miedo salen esas mentiras, esas palabras malas, personas que mienten diciendo los títulos académicos que no tienen, pero quieren mentir. Y conozco y lo veo en mi propia vida. Aún los hombres de Dios son débiles. ¿Cuáles áreas de tu vida aún tienes miedo? ¿Y cuáles áreas aún debes de corregir al conocer la gracia de Dios? Que nos quita el temor, que nos quita la mentira y que solamente la gracia de Dios nos da esa seguridad que necesitamos. Pero no solamente Abraham tenía la debilidad del miedo a la muerte y eso le produjo decir mentiras. También Abraham tenía una debilidad que era el juicio arrogante. Y no sé si lo has notado en estos versos, pero lo voy a leer. No solamente Abraham tenía este miedo, sino que tenía un juicio muy débil. Abraham no tenía un buen discernimiento, no tenía un pensamiento crítico. Abraham deducía de que la gente de este lugar iba a ser tan mala como la gente de Gomorra, porque para él todas las personas que no tenían una relación con Dios, entonces todas eran malas, todos eran blanco o negro. Y muchas veces personas de Dios están juzgando a personas porque nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Y lo que aprendemos aquí es que Abraham no era tan santo. Ni todos los cananeos de aquel lugar eran tan malvados como la gente de Sodoma. Y es que la vida real a menudo es una mezcla de contradicciones. La gente totalmente pura o completamente malvada solo existe en la ficción. ¿Lo has visto? Me hacen recordar aquellas películas religiosas, ¿no? Donde el malo es malo y el bueno es bueno. O aquellas novelas mexicanas, ¿no? Que incluso tienen los personajes buenos tienen nombres buenos, ¿no? Caridad, y el personaje malo se llama, no sé, Maligno, ¿no? Pero el mundo real no es así. Y Abraham tenía ese juicio arrogante. Para él todos ellos eran malos cuando no necesariamente. No necesariamente.
Recuerdo estar en la universidad, los primeros ciclos, y yo ya conocía a Dios y yo amaba a Jesús, pero tenía mis luchas y mis debilidades. Y estaba paveando y haciendo cosas con mis amigos y éramos los populares de la facultad. Y yo era una persona que conocía a Dios. Y de pronto observaba a alguien del salón de clases que no era un seguidor de Dios, era todo lo contrario. Pero era una persona que amaba tanto al prójimo. Recuerdo cómo por todo el ciclo aquella persona ayudaba a una persona minusválida, la cuidaba, la llevaba, la amaba. Creo que hay una necesidad para nosotros, los hombres de fe, que debemos de ser menos ligeros en nuestras ideas. Debemos de ser menos arrogantes en nuestros juicios. ¿Conoces a personas de otras creencias que pueden ser admirables en algunas áreas? Quizás la próxima vez tu trato no debe ser solamente de señalar, sino que de repente deberíamos de imitar a otros que también hacen el bien. Quizás deberíamos de no poner solamente nuestras esperanzas en las personas que creen en Dios, porque también son imperfectas y nos pueden desilusionar. Deberíamos de tener una mente menos simplista del mundo que nos rodea. ¿Y sabes cómo mejorarían las cosas si pudiéramos tener un juicio menos arrogante? Porque al fin del día, en este mundo no hay buenos ni malos. Todos no llegamos al estándar de Dios. Los que conocemos y tenemos fe en Dios solamente ha sido por la gracia de Dios. Porque un día, al igual que a Abraham, Dios nos llamó y nos perdonó. No porque nosotros seamos mejores que los otros. Nosotros somos hijos de Dios porque Dios nos dio su regalo inmerecido. Y viendo este cuadro de debilidad de Abraham, de miedo a la muerte, de mentiras, de este juicio arrogante, simplista, aún así Dios se mantenía fiel. Y este es mi segundo punto, la fidelidad de Dios. Hemos visto que Abraham era así. Y la fe de Abraham podía cambiar, podía subir, podía bajar, pero el carácter de Dios y la fidelidad de Dios nunca cambiaría. Y nunca cambiará. Mira lo que dice el capítulo 20, el versículo 2, dice: y Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, mandó a llamar a Sara, la tomó por esposa, pero aquella noche dice que Dios se le apareció a Abimelec en sueños y le dijo: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Esto es interesante porque Abraham era un mentiroso, era un juicioso arrogante, pero Dios, a pesar de eso, protege a Abraham. A pesar de eso, Dios va y le dice a Abimelec: oye, te has metido con mi hijo, con Abraham. Esto es un poco extraño, ¿verdad? Dios, a pesar de nosotros, a pesar de lo que de lo que somos, Dios nos protege y nos usa. ¿Cómo puede pasar eso? No sé si recuerdan este verso que dice que Dios nos amó aún en nuestros delitos y pecados. Si alguien pudiera conocer el corazón, mi mente, desde que comencé el día hasta la noche, todo lo que he pensado, todas las cosas que he dicho, todos los problemas que tengo, todas las complicaciones, yo no podría ser merecedor de nada. Abraham no era merecedor de nada, pero lo fantástico de esto es que a pesar de eso, Dios protege a Abraham y Dios quiere usar a Abraham. Dios cuida a Abraham. Eso no significa que Dios es injusto. Y esto es lo segundo. Dios no es injusto. Porque mira lo que dice el verso 4-6. Entonces, pero como Abimelec todavía no se había acostado con Sara, le contestó: Señora, ¿acaso vas a matar a un inocente? Dios, por proteger a Abraham, no es que iba a hacerle daño a Abimelec. Y Dios le dice, ¿no? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y yo me lo confirmo, yo hice todo esto de buena fe, sin mala intención. No fue mi culpa, fue la culpa de Abraham. Y Dios le dice: sí,
ya sé que has hecho todo esto de buena fe. ¿Ok? Dios no es injusto. Le respondió Dios en el sueño: por eso no te permití tocarla, porque no pecarás contra mí, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, ten por seguro que morirás junto con todos los tuyos. Y Abimelech le dice: no sabía, y Dios no es injusto, y Dios salva a Abimelech. Tremendo saber que Dios nos usa a pesar de nosotros. Tremendo. Dios usa al débil. ¿Te sientes indigno hoy día? ¿Te sientes que Dios nunca te va a usar? Conversaba recién con alguien de la iglesia, de nuestra comunidad, y me decía: ustedes, Wilder, son tan hombres de Dios, y me decía cosas muy lindas. Y como que yo no podría nunca ser usado, o yo no podría nunca llegar a ese estándar. Y sabes, Dios te puede usar aún a pesar de lo que eres. Porque Dios usó a Abraham a pesar de lo que era, y Dios sigue usando a personas débiles, imperfectas, solamente por pura gracia. Solo por pura gracia. Y cuando empiezas a experimentar ese amor incondicional de Dios, ese amor salvaje de Dios en tu vida, que a pesar de lo que eres, a pesar de tu debilidad, a pesar de tus mentiras, a pesar de tu miedo, a pesar de tus juicios ligeros y arrogantes, Dios te usa por gracia, entonces te conviertes en un hombre de bendición y empiezas a vivir cada día como tu creador. Mira lo que dice el versículo 17, y este es mi tercer punto: el fruto de la gracia. Y entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech. Dios sanó a Abimelech. Dios empezó a hacer milagros a través de Abraham. Y Dios puede hacer milagros a través de nosotros. Cuando empezamos a entender su gracia, cuando empezamos a entender de que no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Dios ha hecho, que es nuestro Padre, que a pesar de todo, a pesar de lo que seamos, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos bendice, y quiere que seamos un milagro y una bendición para todo el mundo. Eso es increíble. La gracia se perfecciona en nuestra debilidad. La gracia se perfecciona cuando realmente reconocemos quiénes somos. Y Abraham termina intercediendo por aquellas personas, y Abraham hace, a través de Abraham, Dios ayuda a estas personas, y Dios empieza a hacer algo grande en la vida de Abraham. Ahora, gracia no significa que, bueno, porque Dios me protege y me cuida, entonces yo puedo hacer lo que sea. No, para nada. Al contrario, la gracia nos acerca más a Dios, porque nos hace más humildes, nos hace más pequeños, nos hace más conscientes de nuestras limitaciones, y nos quiere hacer más como Dios. Por eso Romanos capítulo 6, Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él se autorresponde y dice: de ninguna manera, porque nosotros hemos muerto al pecado. Mientras más conocemos a Dios, mientras más gracia hay en nuestras vidas, mientras más vemos el favor inmerecido en nuestras vidas, más queremos ser como Dios, y nos convertimos en un milagro para el mundo. Eso es lo que pasó en la vida de Abraham aquí, y lo que pasa en nosotros. Y la Biblia enseña que por gracia, no por obra, fuimos salvos. Porque nosotros nunca podríamos hacer algo para alcanzar el estándar de Dios. Todos merecíamos lo peor, porque somos débiles, como hemos visto en la vida de Abraham, porque somos pecadores, porque somos personas lejos de Dios. Pero a través de la descendencia de Abraham, un día vino al mundo Cristo Jesús. Y vino al mundo por pura gracia. Él vino a pagar por esas debilidades que tenemos de mentira, de miedo. Y Él murió por todas esas debilidades. Él dio su vida por nosotros, por todo lo que somos. Él es fiel y nos ama, y quiere que seamos una bendición para el mundo entero.
Esa es la misión de las personas de fe. Esa es la misión de la iglesia y nuestra comunidad. Ese es el camino de la gracia y nuestras debilidades. Dios los bendiga.